Ok. Bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con nuestra sesión número 6. Y pues bueno, ya sabemos que estamos en el módulo 10, Campus 4, Generación 24, y estamos con los grupos 35 al 40. El día de hoy vamos a revisar información que teníamos pendiente y que el objetivo es proporcionar información relacionada a los diferentes tipos de citas que podemos utilizar de acuerdo al formato APA. Aunque también vienen ejemplos del formato Chicago y del formato de Harvard para que ustedes vean la diferencia. O sea, en términos generales manejan los mismos elementos y la diferencia en algunos es, por ejemplo, que alguna información viene entre paréntesis, que alguna información viene en cursivas o algunas se resalta en negritas. O sea, es como más de cuestión de formato la diferencia que hay entre cada una de ellas. Entonces, nuestro orden de la sesión es bienvenida, que ya le acabamos de dar, el registro de asistencia, vamos a ver los tipos de citas y daremos un espacio para las dudas y los comentarios. Sí, entonces, bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, ya saben que a mí sí me gusta que vayan leyendo, ¿verdad? Entonces, este primer subtítulo, ¿quién nos ayuda? ¿Cómo citar documentos bibliográficos? Y empezamos ahí. ¿Quién dijo yo? Abra su micrófono y empieza a leer. Bueno, Adelante. Luna Bueno, había primero Javier. empezado. Luna Ok. había señalado. Ok, miren, vamos a leer en este orden. María Dolores, Luna María y Javier Alejandro, ¿sale? Entonces, esta primer parte, María Dolores, por favor. Bien. ¿Qué es una cita bibliográfica? Es la forma abreviada de la referencia bibliográfica que se inserta entre paréntesis en un texto y que se complementa con la referencia al final del capítulo o al final de todo el texto. Norma UNISO, perdón, 690, 2013, 2013, es que veo poco, perdón, y este tipo de colores en fondos me confunde. Gracias. Ay, trataré de no hacerlo la próxima vez. No, no se preocupe. Ok, Gracias. ajá, adelante. ¿Por qué citar? 1. Reconocer al autor por su trabajo y darle el crédito de sus ideas. 2. Evitar el plagio. 3. Identificar las publicaciones de las que fue tomado el tema o idea referida en el texto. 4. Buscar las fuentes de información citadas en el trabajo. 5. Otorgar credibilidad al trabajo. 6. Espera. Ajá. Unir un trabajo actual con uno anterior. 7. Facilitar la localización de documentos en varios recursos como catálogos de bibliotecas, librerías, bases de datos o documentos electrónicos. Gracias, María Dolores. De nada. Entonces, bueno, aquí tenemos prácticamente la importancia de por qué citar. Recordarán que la semana pasada estuvimos revisando algunas formas de parafrasear y de todos modos quedamos que el parafraseo también tiene que ser citado, porque ustedes están tomando la idea base de un autor para decirlo en diferentes palabras. Entonces, ¿por qué vamos a citar? Primero, y lo que siempre hemos manejado, ¿no? Porque el autor merece el crédito a sus ideas. Sí, si nosotros no lo hacemos, recuerden que caemos en plagio. Entonces, el citar es una forma de evitar el plagio porque estamos dando el crédito al autor. También nos dice que cuando nosotros citamos, al buscar las fuentes de información citadas en el trabajo, otorgamos credibilidad al trabajo, pero además podemos hilar varios trabajos, ¿no? O podemos hilar varios autores, ¿sí? Entonces, es importante citar por esas razones, ¿no? Porque de alguna manera nosotros estamos dando el reconocimiento al autor. Sí, entonces seguía Luna. Buenas noches, tutora y compañeros. Buenas noches, Luna. Lo que debe citarse: ideas, opiniones, teorías de otras personas, datos estadísticos, gráficos, imágenes que sean de conocimiento público, cualquier referencia a las palabras de otra persona, parafraseo de las palabras de otra persona. La intención de una cita puede ser ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referirse a las fuentes en las que está fundamentado.
en la que está fundamentado el trabajo. Remitir a otras secciones del texto, da una definición y o iniciar una discusión. Tipos de citas. Citas textual. Se transcribe tal cual aparece en la obra. Se pone entre comillas o en cursivas y se agrega entre paréntesis autor, año de edición y página. Citas no textuales. Consiste en un resumen breve o parafraseando de una parte de la obra o de toda ella. Existen dos tipos. Cita no textual específica. Se refiere a una parte de la obra. Se escribe sin comillas e incluye lo o las páginas de donde se ha resumido. Cita de la cita. Es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original. La cita debe contener la expresión citado por, cita no textual general. Resume el contenido total de un escrito. Ya va sin comillas y no se agrega el número de páginas. Ok, hasta ahí. Entonces, bueno, vamos a recapitular un poquito esta parte que es muy importante porque dependiendo del tipo de cita que estemos utilizando, es la forma en que vamos a hacer la referencia en sus escritos. Entonces, una cita textual nos dice que es cuando transcribimos tal cual las palabras del autor. O sea, cuando hacemos lo que dirían el copy-paste, ¿no? Copiamos y pegamos las palabras del autor, esa es una cita textual. Y normalmente nos dice que va entre comillas o en cursivas y entre paréntesis vamos a agregar al autor y el año de edición y la página, que son algunos ejemplos de los que vimos la semana pasada. Dice que las citas no textuales también tiene que ver con lo que vimos la semana pasada, que son los resúmenes, que vamos parafraseando. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros parafraseamos es una cita no textual, pero sí es la idea de otra persona. Por eso es importante y por eso es que tenemos que citar. En la medida en que ustedes aprendan a citar y aprendan a mencionar la fuente de donde están tomando la información, pues en esa medida van a disminuir, uno, pues los problemas que tenemos con el plagio. Y dos, ustedes van a ir desarrollando sus habilidades, porque también citar es una habilidad. ¿No? El aprender qué tipo de cita estamos utilizando. Sí, y entonces también está la cita textual, ¿no? Que nos dice que se escribe sin comillas, ¿sí? Es cuando nada más estamos copiando a una parte de la obra, ¿sí? Y puede ser las páginas nada más donde está resumido. La cita no general es cuando hacemos un resumen del escrito. O sea, como más importante de lo que el autor está diciendo. Y bueno, ya nos dice que cuando es cita de la cita, que a veces es lo que nosotros hacemos, ¿no? Lo copiamos de quien lo copió y bueno, pues ya no son las palabras originales, ¿no? Pero entonces nosotros cuando nosotros usamos la frase o la expresión citado por, quiere decir que alguien más está citando a ese autor, ¿sí? Y no precisamente el autor con el que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes copian a un autor, no sé, que se me ocurre, por ejemplo, no sé, Sigmund Freud, se me ocurre. Ustedes están copiando una frase de él, pero no dicha por él, ¿sí? Sino a lo mejor le están leyendo en un libro de Vygotsky. Entonces, esa cita es una cita de la cita, ¿sí? Y entonces en ese caso, ustedes también tienen que poner la leyenda citado por, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí vayamos bien, si sí vaya quedando claro. Sí, por mí, gracias. Sí, ok. ¿Los demás cómo vamos? ¿Sí queda claro cómo debemos ir citando? Ok, gracias. Gracias, chicos. Entonces, bueno, vamos avanzando. Y nos ayudas a leer, Javier, la que sigue, por favor. Buenas noches a todos. Adelante. Buenas noches, Javier.
Referencias bibliográficas. Todo trabajo de investigación debe contener una relación de los documentos que fueron utilizados para su elaboración. Es importante que las referencias de esos documentos estén bien redactadas porque es reconocer el trabajo de otros. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Es el conjunto de datos o elementos que describen de forma detallada el documento del que se ha obtenido información, entre paréntesis, libros, revistas, artículos, bases de datos, sitios web, entrevistas, etc., permitiendo su identificación. Estas indican la información que se ha de incluir, así como el orden en que se debe presentarse al citar cuando se elabora un texto y hacer una bibliografía. Se recomienda usar APA, Chicago, Harvard, entre otras. Los datos esenciales que identifican un documento son autor, título, fecha, editorial, lugar, URL, páginas y formato. El conjunto de estos datos conforman la referencia bibliográfica y el conjunto de referencias conforman la bibliografía. Ok, hasta ahí hacemos una pausita. Entonces, bueno, aquí nos dice que existen diferentes formas de citar, que ya les mencionaba al principio, Chicago, Harvard y APA. Hay mínimas diferencias entre ellos, ¿no? Pero finalmente la que se solicita para sus actividades es APA. Incluso esta presentación que hice está en Word. Y por ejemplo, si yo le doy aquí referencias, que es lo que estoy presentando, ubiquen la parte donde le di clic, que son las referencias. No sé si vean dónde estoy moviendo mi mouse. Sí, sí se ve. En esta parte de referencias, vienen aquí los estilos para citar. Si yo le doy en la pestaña, me van a aparecer ya todos los estilos que hay para citar. El que viene predeterminado es APA, porque es el más utilizado. Entonces, cuando yo le doy, por ejemplo, aquí, voy a hacer el ejercicio, si yo le doy una referencia y yo inserto la cita estilo APA, me aparece para poner los datos. Entonces, aquí lo importante es que ustedes ubiquen en dónde la tienen que insertar. ¿Qué tipo vamos a citar? ¿Un libro? ¿Una sección de libro? ¿Un artículo de revista? ¿Sí se alcanza a ver o hago mi pantalla más grande? Un poquito, por favor, maestra. Ok, vamos a hacerla un poquito más grande. Espérenme. La voy a hacer un poquito más grande, a ver si ahí, para que alcancen a ver. Ahí cómo se ve. Mejor. Sí, ya se ve mejor. Ok. Sí, gracias. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, en el tipo de fuente bibliográfica, vienen las opciones. ¿Qué vamos a citar? ¿Un libro? ¿Una sección de un libro? ¿Un artículo de revista? ¿Un artículo de periódico? ¿Actas de conferencia? ¿Un informe? ¿Un sitio web? ¿Un documento de sitio web? ¿Medios electrónicos? ¿Arte? ¿Grabación de sonido incluso? ¿Una función? ¿Una película? ¿Una entrevista? ¿Una patente? ¿Un caso? O varios elementos. Si yo le doy, por ejemplo, un artículo de revista, vean, bueno, le voy a dar primero el libro para que vean la diferencia. Cuando yo le doy libro, me aparece primero el autor. Después dice autor corporativo, si es que hay dos autores. Me pide el título, el año, la ciudad y la editorial. Una vez que yo inserté de estos datos, le doy a aceptar. Y donde yo tenía mi cursor es donde me va a aparecer la cita. Si yo le doy una sección de libro, me agrega otras cosas, ¿ya vieron? Me agregó el autor del libro, el título del libro,
el año y las páginas. Ah, y la ciudad incluso. Sí, es una sección del libro. Si yo me voy a citar un sitio web, nombre del sitio web, el año, el mes, el día y la URL, que es el link, por llamarlo de alguna manera, o la dirección electrónica. Entonces, no sé si noten ustedes la diferencia y que cada artículo o cada fuente, más bien, que nosotros consultamos tiene una diferente forma de citar, pero es muy fácil si ustedes lo hacen insertando la referencia aquí. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí les queda más o menos claro cómo lo podemos hacer desde Word? Sí. Ok. Entonces, bueno, esa es la forma de citar. Ahora, es muy importante que nosotros aprendamos cuál es la diferencia, porque tenemos citas, ya vimos, ¿no? Citas textuales, no textuales, cita de cita, los tipos de citas que hay son las referencias bibliográficas. ¿Sí? O sea, esto es lo que estamos tomando nosotros como referencia para poder explicar o para poder fundamentar lo que hay. Entonces, con esto, lo que nosotros vamos a integrar al final es la bibliografía. Y nuestra bibliografía es el conjunto de todas estas referencias. ¿Sí? Entonces, yo estoy haciendo una cita textual, por ejemplo, en un párrafo, pero al final yo tengo que poner mi referencia bibliográfica. Si yo estoy citando a un autor, al final tiene que ir en mi referencia bibliográfica, ¿sí? Y entonces lo voy a ir integrando a mi bibliografía. ¿De acuerdo? Espero no estarlos confundiendo mucho, ¿eh? Y luego, en nuestra siguiente, ¿en quién nos quedamos que iba a leer? ¿Quién seguía? ¿Quién dijo yo? ¿Quién seguía? Ya no me acuerdo. Ah, Luna, adelante. Abre tu micrófono, Luna. Perdón. Existen varias formas de presentar las referencias, por nombre y año, por número, en secuencia alfabética, por número, según fueron citadas en el texto. Uso y abuso de la información. Está permitido incluir breves fragmentos de texto ajeno entrecomillado, diferenciando bien lo prestado de lo propio y citando y referenciando la fuente Ay, perdón, de procedencia. de procedencia. Ok. No está permitido insertar textos o datos ajenos sin entrecomillar y sin citar la fuente de procedencia. Incluir imágenes o gráficos sin citar la procedencia o con fines decorativos y no informativos. Ok. Entonces, gracias, Luna. Entonces, quiere decir que nosotros podemos citar todo. O sea, podemos incluir todo lo que quieran, pero todo lo que ustedes incluyan que no sea de autoría propia, tenemos que citarlo. Sí, todo lo que nosotros pongamos en nuestro texto y no sean nuestras propias palabras o nuestros propios argumentos, todo va citado. La idea de todas las actividades que ustedes hacen en prepa en línea, si ustedes se dan cuenta, en todas tienen que argumentar, incluyendo las actividades socioemocionales. En todas tienen que argumentar. Entonces, ustedes tienen que desarrollar esta habilidad para ir argumentando y para ir leyendo y justificando lo que ustedes están de alguna manera escribiendo, ¿sí? El argumento. Entonces, en la siguiente página, creo que estamos en lo que se puede y no se puede. Podemos, dice, hacer una copia privada de uso exclusivamente para estudiar mejor. O sea, ustedes pueden utilizar a un autor sin citarlo, pero solamente si ustedes lo utilizan como referente. Es decir, si ustedes no lo van a compartir con nadie.
¿sí? O sea, yo puedo citar a un autor para estudiar, pero no para entregar una actividad sin citarlo, ¿sí? O sea, si es mi apoyo para poder estudiar, adelante, sí se puede. Sí se puede también, dice, reseñar, comentar, criticar, resumir, parafrasear o aludir a información ajena de manera abreviada y proporcional a la dimensión de nuestro trabajo, citando lo referenciado de la fuente de igual modo. Quiere decir entonces que nosotros no vamos a poder hacer un trabajo con puras citas, ¿no? Porque la idea es, pueden tener ustedes, por ejemplo, una cita y esa cita comentarla, criticarla, resumirla o darle el uso que ustedes consideren, pero sí, sí está permitido. Lo que no se puede es copiar texto ajeno haciendo pequeños cambios en el lenguaje usado para disimular, ¿no? O sea, decimos, ay, bueno, le cambio unas 3, 4 palabritas y entonces ya no es el autor, porque en esencia ustedes están utilizando una idea ajena. Entonces, esto no lo podemos hacer. Tampoco dice que podemos comprar, encargar o pedir a otros los trabajos o estudios que vamos a firmar como autores, que se dan muchos casos, ¿eh? De hecho, por ahí alguna vez andaba chismoseando en el Face y me encontré un grupo donde hacen las tareas de prepa en línea, ¿no? Entonces, dije, ah, qué bien, ¿no? Te hago tus tareas del módulo 5 a bajo costo, contáctame. Dije, wow, pero ¿qué creen? Que como todo eso ya está en la red, finalmente se detecta. Con los buscadores de plagio, cuando nosotros, por ejemplo, metemos un párrafo para ver si este párrafo ya existe, va a aparecer en el trabajo de otra persona. Entonces, aunque la otra persona no tenga o no sea el trabajo de la otra persona, es plagio. Entonces, sí hay la venta de trabajos de los módulos, no se den a la tarea de buscarlos, no vale la pena. La idea de esto es justamente que ustedes puedan construir sus actividades, puedan argumentar y puedan aprender. Hay quienes son muy hábiles para escribir, ¿no? Tienen la facilidad de expresarse, pero hay quienes no, hay a quienes les cuesta mucho más trabajo. Y entonces a quienes les cuesta más trabajo es quienes se tienen que apoyar más en las citas, ¿sí? Porque quienes tienen facilidad de palabra y tienen facilidad para escribir, finalmente pues van a tener más argumentos para sus actividades, pero quienes no los tienen les va a costar un poquito más trabajo, ¿no? Entonces ahí sí es importante pues que vayan ustedes poniendo atención qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. En la siguiente vienen los 3 estilos que les comentaba. Le voy a bajar un poquito el tamaño para que lo alcancen a leer. Espero que se siga viendo. ¿Se ve bien? ¿Sí se ve bien? Ok. Entonces, les decía que son 3 estilos los más usados, aunque repito, lo solicitado en prepa en línea es APA. Pero quiero que conozcan y que ubiquen también los otros 2 estilos, que es el Harvard, el Chicago. El Harvard dice que tiene su origen desde 1881 en la Universidad de Harvard. Su principal característica es la estructura de sus citas utilizando el formato autor-fecha y entre paréntesis autor-fecha o autor-fecha, ¿no? Dependiendo de los casos. Es una forma de realizar las citas en contexto, de hacer las correspondientes listas de referencias. Es utilizado en publicaciones académicas. El estilo Chicago se enfoca más en libros que en artículos académicos. A diferencia de otros estilos, está orientado a los editores. La ventaja de ser un sistema coherente y muy detallado con 2 grandes variantes, el sistema de notas al pie y el sistema autor-fecha, que de hecho antes se utilizaba mucho. En mis épocas, ustedes todavía no nacían. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hice mi tesis, es lo que más se utilizaba, ¿no? Las notas al pie. Insertabas un numerito, que también se puede todavía en Word. Insertas un numerito, por ejemplo, el 1 es tu primer cita, y te refiere a una nota al pie de la página con una línea en la que se integran los datos del autor consultado. Sí, Jorge. Sí, esta forma de citar que nos estás mostrando se llama Vancouver, la forma de cita Vancouver, y hay otra variante de MLA que se llama Turabian
Son las dos que estás mencionando. Esas dos citas son. Ok. Gracias, Jorge, por tu aportación. Ah, Y luego tenemos Ay, no se deja, espérenme. Es que hoy hice la presentación en Word para mostrarles dónde estaba la referencia, pero es un poquito más complicado estar bajándole y subiéndole que en PowerPoint. Pero bueno, el estilo APA, que es de la Asociación Americana de Psicología, dice que contiene directrices para todos los aspectos relacionados con la redacción, especialmente en las ciencias sociales. Es utilizado frecuentemente para las citas a texto en un artículo, libros, internet y otras formas de documentos. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos de los tres. Puse los tres porque quiero que ustedes vean la diferencia, ¿sí? Y quiero que noten que es mínimo. Todos contienen los mismos elementos. La diferencia, les decía, está entre el paréntesis, está entre mayúsculas, está con negritas, etcétera. Por ejemplo, la cita de un libro estilo Harvard, si ustedes notan, lo único que tiene entre paréntesis es el autor o los autores, el año y la diferencia, ¿no? Por ejemplo, entre estilo Chicago, en lugar de poner la P, se pone 2 puntos. Y esos 2 puntos indican que es la página 30, ¿no? La diferencia con el estilo APA tiene la fecha de la publicación entre paréntesis, que aquí es el 2011. ¿Sí? Entonces, pero lo demás lo tiene entre paréntesis, negritas y cursivas. ¿Sí? Entonces, en esencia, tienen los mismos datos. ¿Sí? En el caso de APA, también entre paréntesis nos maneja primera edición. Entonces, estos son los detalles que ustedes no tienen que perder de vista porque es la forma en la que vamos a citar. ¿Sí? Entonces, tal como nos pide que se realice, es como ustedes lo tienen que capturar para que sí, así aparezca. Y luego dice, ¿cómo citar un capítulo de un libro? La diferencia entre los tres estilos o los tres formatos para citar sigue siendo, miren aquí, el paréntesis. En APA, la fecha está entre paréntesis. Vamos a jugar a encontrar las 10 diferencias, ¿no? Ediciones, aquí está con mayúsculas y acá lo encontramos con minúsculas. Y acá sí trae el total de páginas consultadas en APA y acá solamente trae la última página, ¿sí? Al igual que en Chicago. Entonces, sí viene aquí toda la referencia. Entonces, finalmente lo que nosotros necesitamos es que ustedes vayan citando de esta manera en todas sus actividades. En la siguiente, cómo citar un artículo de revista. Sí, entonces también aquí fíjense la diferencia, aquí ya no tenemos que poner en el APA la P de página, tenemos que poner los 2 puntos. Y si se dan cuenta en las anteriores, pues también, ¿no? Viene la P, aquí solamente una coma nos separa, y viene el autor, el título del artículo, la revista de donde fue tomado, el número de páginas y viene otra vez la referencia del autor, pero ya concretamente de qué página se tomó. También nos dice cómo citar un periódico. En el caso del periódico, tenemos que poner, pues obviamente, el artículo de ese periódico, quién lo escribió, en qué fecha y de qué periódico fue tomado, ¿sí? Porque finalmente es como la referencia, ¿no? Sí, el artículo es La corrupción y el pacto por México, pero ¿de qué periódico? Sí, entonces si estamos citando un periódico, pues lo importante también que va en cursiva es el título del periódico. Y una vez más, el nombre del autor, entre paréntesis, repetimos la fecha, el año, la página y la columna de la que estamos tomando el artículo. Luego, en el artículo,
Lo mismo, ¿no? ¿De qué revista lo estamos tomando? Si es un artículo de revista, ¿de qué revista lo estamos tomando? Si es un artículo de un sitio web, entonces tenemos que poner la liga del sitio web, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta también en las tres, o sea, porque finalmente el sitio web o la liga o el link es la que nos va a referenciar a donde ustedes están consultando. Y si yo quisiera consultar que de verdad la información ustedes la tomaron de ahí, entonces yo le puedo dar el clic y me debe redireccionar a lo que ustedes están citando. Entonces, bueno, esa es la forma de citar un sitio. Luego, ¿cómo citar una revista? Aquí también va Es el nombre. entrevista, Dice maestra. entrevista, ¿verdad? Sí, Sí, revista. entrevista. Entrevista. Entrevista, perdón. Sí, disculpen. Solo leí lo último, revista. Ok, una entrevista. Entonces vamos a poner el autor, la fecha en la que se hizo, quién la hizo y vamos a poner el título de la entrevista. Ajá, ¿y quién es el entrevistador? Ya vieron que entre paréntesis viene el entrevistador y vamos a poner el país donde se hizo la entrevista. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los datos básicos van a coincidir casi siempre, ¿no? El autor, la fecha de publicación, los títulos, las editoriales en el caso de libros. Entonces, lo importante es que ustedes vayan ubicando qué tipo de referencia es la que van a hacer. Y cuando ustedes la ubiquen, va a ser muy fácil que a través de Word la puedan insertar. Maestra, me queda una duda ahí, porque Sí, dice entrevistador y el nombre que aparece es, eh, vamos, no aparece al entrevistado, simplemente es referencia de quien otorgó la información. Aquí es esto, si a la persona que está dando la información es el entrevistado, quien la publica es el entrevistador, pero ¿por qué estamos las dos veces con Tapia? Y eh, es como si fueran tres. Yo estoy utilizando el material que presentó Tapia, ajá. pero él está usando la información que dio M. Díaz, pero dice que el entrevistado es M. Díaz. Entonces, ¿dónde aparece el entrevistado? El entrevistado es Tapia. Ah, ok, sí, Y sí. quien lo entrevistó es Carrasco. Ah, ok, bien. Ajá, o sea, el autor de esas palabras es Tapia porque fue el Ajá, ajá. entrevistado. Haz Bien, de bien, de cuenta, acuerdo. si yo te entrevisto a ti, yo voy a poner María Dolores Mejía. Bueno, Mejía María Dolores. Soy Molina. Sí. Ay, Mejía es Sí, sí, lo Molina, empieza entendí. con M. Y de hecho, ¿sabe por qué? Es precisamente de que ahorita en el material sí hay entrevistas. Y yo escuché dos entrevistas y me quedó la duda, por eso el hincapié en Ajá, tener la entonces, información. aquí va, si tú, por ejemplo, yo te entrevisté a ti, entonces aquí va, Molina María Dolores. 25 agosto de 2016, sin Ajá. día, nada más, agosto a 2021. Me quise regresar a la antigüedad. ¿Qué título de entrevista estoy? Sí. ¿No? Tipos de citas textuales. Y entre paréntesis, C. Saavedra Cruz, entrevistadora, Ah, ok, sí, sí. México. Y acá se Sí. repite otra vez, Molina María Dolores, 2021. Otra cosa, usualmente el María o el José o el nombre complementario casi no se usa. O sí, no hay problema. Lo que pasa es que aquí nada más en el caso del entrevistado o entrevistador. En el caso de entrevistado. No, de hecho se utilizan los apellidos y la inicial. Sí, 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 porque usualmente el primer nombre, como aquí en México es María, por ejemplo, a veces se descarta porque es muy No, repetitivo, pero no importa, tú pondrías, ¿no? por ejemplo, ¿eres Molina qué? Molina Mejía, María Dolores. Ah, Entonces bueno. María Dolores tendría que utilizar la D, no la O la M. M, porque finalmente es tu primer nombre. Ah, ok, de acuerdo. Ajá, o sea, Sí, es tu primer nombre. porque tengo conocimiento de que, digo, por referencia, en Estados Unidos siempre van a usar el primer nombre, siempre, el primer nombre siempre va a ser María. Y bueno, pues no se identifica, porque cantidad de Marías, cantidad de José, por decirlo de alguna forma, y no es tan específico como aquí. Sí, pero por ejemplo, no hay tantas María Dolores Molina Mejía, ¿no? Ajá, exacto. Ajá, o sea, sí, María es más común,
pero tú lo complementas, o sea, tienes Sí. la combinación o nombre compuesto, no sé cómo se diga. Sí, pero finalmente, no es tan común. Ajá, Bueno, sí, sí, gracias. ok. Bueno, seguimos avanzando. Ya casi terminamos. Y luego dice cómo citar una tesis. A veces, y bueno, yo les recomiendo esto, que cuando sean temas que a lo mejor ustedes ven difíciles o algo, entren a las universidades virtuales. Las universidades virtuales les permiten hacer consulta también de libros, de tesis, de artículos, y ustedes pueden citarlas, o sea, pueden utilizarlas, porque a veces se nos acaban los recursos, ¿no? Y además las universidades tienen fuentes muy confiables, porque ya ven que en Internet, pues no todo lo que encontramos siempre es confiable, ¿no? Y aparte hay páginas en donde ustedes encuentran una actividad, por ejemplo, y tienen que inscribirse o registrarse para ver la actividad completa. Entonces, en el caso de muchas universidades tienen biblioteca digital y yo les sugiero que ustedes se apoyen de las bibliotecas digitales, porque eso les va a ser muy útil. Entonces, en las bibliotecas digitales hay muchas tesis sobre los temas que a veces les dejan a ustedes. Entonces, también es un buen documento, un buen argumento, una buena fuente el ingresar a las universidades digitales y poder revisar algunas tesis sobre el tema, qué opinan. Y además en una tesis, pues ustedes van a encontrar muchas referencias, porque una tesis pues tiene muchos sustentos, tiene muchos autores, ¿no? Que contribuyen a que se realice. Entonces ustedes pueden consultarlas y bueno, pues también hay muchas de libros que ustedes pueden consultar, ¿no? Entonces, sería importante que lo consideren. Y entonces, cuando citamos una tesis, vamos a citar quién hizo la tesis y en qué año. ¿Cómo se llama el título de la tesis? ¿De qué grado es? Tesis de maestría no publicada, tesis de licenciatura. Publicada quiere decir que haya salido para algún editorial. Ajá, entonces es tesis de maestría no publicada o tesis de licenciatura no publicada. Y viene el país, Flaxo, México, y viene otra vez el nombre del autor, el año y las páginas o la página, ¿no? Entonces, ustedes pueden citar también las tesis cuando hagan la consulta o cuando algún material de alguna tesis les sea útil. Y bueno, pues obviamente pues tienen que ir las referencias, ¿no? Por ejemplo, esta presentación tuvo estas referencias, ¿no? Estas que ustedes ven aquí, estilos bibliográficos de la Biblioteca Iberoamericana, Harvard, Licea de Arenas Judith y Miguel Arenas, manual de publicaciones y manual de metodología. Entonces, las referencias, o sea, este conjunto de referencias se llama bibliografía. ¿Sí? Entonces, no sé si les haya quedado claro, si tengan algunas dudas, si más o menos ubicaron cómo podemos ir citando, cómo podemos ir haciendo, y que ustedes hayan ubicado en Word cómo lo vamos haciendo. ¿Sí, sí les quedó claro? Sí, yo no lo he practicado muy bien, pero sí, sí, ya lo había notado. Realmente a mí me confunde, vamos, al estar desarrollando el tema, casi siempre me voy de corrido, porque para mí sí, sí puedo considerar que tengo facilidad de palabra. Ajá. Entonces, a veces me extiendo mucho, precisamente en referencia a eso. Me bajaron 2 décimas porque me pasé de una cuartilla. Entonces digo, cosas así. Pero sí, de repente al irme trabajando de corrido, hago las referencias más parafraseado y los meto todos, porque lo que hago es, con lo que consulto, lo pongo a mi pie de página, bueno, a mi hoja de fuentes, y así ya sé que no lo voy a perder. Pero después sí ya como que ya me seguí de filo, y eso es lo que me está ahorita haciendo falta, practicar mucho para irme pausado. Pero mire, hasta ahorita estoy medio descansando, entonces ya trabajo más en forma de viernes, sábado y domingo, porque ya es cuando le digo de lleno toda la atención. Entonces sí, sí me cuesta un poquito más, pero me ha ayudado muchísimo toda esta información. Gracias. Gracias, María Dolores. Ya lo dijiste tú, y a medida que vamos practicando es como vamos desarrollando la habilidad.
Entonces, a lo mejor al principio nos cuesta y sobre todo porque no es nuestra área, ¿no? Pero a medida que practicando vamos entendiendo qué cita vamos a utilizar, cuál es la referencia y las diferencias que hay, porque si ustedes notaron, sí hay diferencia entre cada tipo de cita, si es de libro, de revista, de un sitio web, o sea, sí hay algunas variantes o algunos datos diferentes en cada una de las citas. Entonces, pues esta sería la información que tenía preparada para compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les sea útil. Voy a compartir en el foro de dudas técnicas la presentación. En el foro de avisos voy a compartir el video. Por si les sirve, adelante. Y también en el foro de dudas, el día de hoy compartí la presentación de la semana anterior de los tipos de parafraseo, ¿no? O las técnicas de parafraseo. Por si les es útil, bueno, pues la puedan descargar y lo puedan consultar ustedes en algún momento si así lo consideran. Entonces, no sé si tengan algún comentario o alguna duda. Javier, adelante. Sí, cuando se trata de los recursos que tenemos en la plataforma sobre una actividad X, al final aparecen las fuentes, ¿verdad?, de consulta, y también aparecen lo que es las fuentes bibliográficas. Ok, entonces aquí quiere decir que si la actividad, yo me basé en toda la actividad en relación a la rúbrica, no nada más tengo que copiar esa parte y pegarla al final de mi documento, o tengo que citar como lo acaba de explicar. Mira, yo creo que ahí tendríamos que irnos directo a la rúbrica, depende cómo te lo pida la rúbrica. Okay. Pero si tú estás citando un documento ya citado, entonces tendrías que poner citado por Prepa en línea CEP, agosto 2011, por ejemplo, o agosto 2021. Ok, porque ahorita estamos trabajando con la actividad 5, por ejemplo, y entonces lo que hice fue, dentro del documento de Word, ir a referencias y hacer el proceso, tomando como base los datos que aparecen al final como fuentes de consulta. Sí, mira, sí lo puedes poner así, pero, por ejemplo, lo puedes copiar si es textual. O sea, ahí tú tendrías que diferenciar qué tipo de cita estás haciendo. Estás haciendo una cita textual, entonces tendrías que ponerlo entrecomillado e irte a la fuente directa. Pero si tú estás citando algo que citó el autor, entonces tienes que poner citado por. Ajá. Okay. O sea, habrá que checar en tu artículo que estás consultando si viene directo de la fuente. Y si tú lo vas a tomar directo de la fuente, citas al autor. Y si no lo vas a tomar directo de la fuente, si no vas a tomar a Prepa en línea que lo subió, digamos así como recurso, entonces tú citarías citado por y ya pones Prepa en línea C, agosto 2021. Sí, pero va a depender de las características del texto que tú estés tomando. De acuerdo. Sí fui clara, Javier. Sí. Okay. Sí, entonces, ¿alguien más que quiera participar? Se quedaron pensativos como que ya hice mal la tarea. No, está muy bien, tutora. Yo en algún momento también se me ocurrió citar algo semejante, pero mi cita creo que salió mal y me bajaron 8 décimas de calificación, pero considero que con lo que acaba de decir ya me quedó más claro. Ah, qué bueno. Qué bueno que les sea claro, porque la idea de estas sesiones es que ustedes tengan más herramientas, más elementos, pues para ir mejorando poco a poco, ¿no? Entonces, pues si ya no tienen dudas, para mí sería todo por hoy. Ya estamos a mitad de nuestra semana 3, rapidísimo se nos fue el módulo, bueno, por lo menos a mí, no sé a ustedes, pero a mí el módulo se me ha pasado volando. Nos quedan prácticamente 2 sesiones, la próxima semana martes y miércoles. El día martes vamos a trabajar actividad socioemocional y el día miércoles
les voy a compartir otra información de tipo académico. Sí, entonces, pues si ya no tienen dudas, comentarios, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención, su presencia. Voy a subir el video, lo pueden checar si requieren otra vez, y la presentación la compartiré también en el foro de dudas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues cuídense mucho. Bonita noche a todos. Ah, perdón, la lista, a partir de este momento, ningún comentario más en el chat. Me ponen nombre y grupo, por favor. Nombre y grupo. A partir de Lucía, ya sin comentarios, para no perdernos en la lista. Adelante. Y ya conforme se vayan registrando, pues ya si gustan irse desconectando, adelante. Maestra, me pareció ver a Esther. Recuerda que le iba a preguntar qué tal si se me olvida la siguiente semana. Ah, sí, es cierto. ¿Te pareció? Yo no la vi, de hecho. Sí, es Esther